de mi mamá, Gustavo y Karina, que les aman, que siempre se recuerdan de ustedes y nos dijeron antes de venir que les enviemos sus saludos, así que por si se llegan a enterar y si no se los dimos, tendremos problemas. Entonces preferimos dárselo para evitar los problemas. Quiero que abra la escritura, por favor, en Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Normalmente no suelo predicar muy largo, solamente 4 horas y media para comenzar, pero creo que esta noche vamos a hacer una excepción y vamos a compartir 4 horas como para irnos a dormir temprano. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22, entonces Pedro, tomándole aparte, por favor diga conmigo, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Linda manera de tratar Jesús a sus discípulos, ¿no? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Capítulo 17, versículo 1, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Hasta aquí vamos a leer. Padre, gracias por tu palabra, la cual nos edifica, nos exhorta, nos restaura, nos dimensiona y nos lleva a vivir en la realidad de lo que tú has preparado para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Señor, que al compartir esta palabra, toda humanidad que puedas encontrar en nosotros sea absorbida por tu Hijo Jesucristo, para que todo aquello que podamos comunicar sea la palabra eterna, la cual es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, gracias por este ámbito tan maravilloso, por esta casa tan extraordinaria. Señor, que los próximos minutos, todos los que estamos aquí, podamos rendir nuestros sentidos naturales y abrir nuestros sentidos espirituales para recibir todo lo que desde la eternidad estaba preparado para esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Una de las
palabras tal vez más utilizadas en nuestra generación y a la vez menos entendida es la palabra evangelio. El evangelio no es una suma de mensajes que alguien puede compartir, tampoco es una doctrina que alguien puede abrazar. El evangelio no es la suma de escritura que tengamos en nuestra vida. El evangelio es la misma vida de Cristo. Así que en la medida en la que vamos entendiendo y conociendo la vida del Hijo de Dios en nosotros, vamos entendiendo con mayor exactitud el evangelio. En este pasaje que acabamos de leer, aparecen dos personajes de las Escrituras que se vuelven muy relevantes para lo que quiero desarrollar con ustedes por los próximos minutos. El primero de ellos es Jesús, nuestro Señor. Él viene hablando desde Mateo capítulo 16, haciéndole preguntas a sus discípulos, y usted conoce la historia y no me voy a meter ahí. Y Jesús le habla a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos dicen, algunos dicen que tú eres Juan, algunos dicen que tú eres otro de los profetas. Y Jesús hace una segunda pregunta y es, ¿pero quién dicen ustedes que yo soy? Y usted sabe que Pedro toma la posta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el mismo Pedro, que recibe las llaves del reino, que el Señor le da la palabra, que le cambia el nombre, le afirma la identidad, y todo esto tan maravilloso, es el mismo Pedro que comienza a convertirse en un estorbo para el Señor. ¿Cuándo es que Pedro se convierte en un estorbo para el Señor? Cuando el Señor comienza a anunciar acerca de que Él se iba a ir. Jesús tuvo una vocación, y esta vocación gobernó toda su vida, y es vivir para hacer la voluntad del Padre. Jesús dice frases como no hago lo que quiero, yo hago lo que hago ver al Padre, el que me ha visto a mí ve al Padre. Hebreos capítulo 10, verso 7 dice que he aquí vengo Dios, conforme al rollo del libro que está aquí, vengo para hacer tu voluntad. Jesús solo vivió para una sola cosa y esa era su vocación. Ahora, venía el punto o llegaba el punto dentro de sus días en la tierra que él necesitaba consumar esa obra. El tema que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde o en esta noche no es un tema fácil de desarrollar y menos en una noche. Así que yo quiero pedirle que esta noche sea como un disparador para que usted pueda seguir inquiriendo diligentemente en esta palabra, porque en una noche no llegaremos a ver algo que por 2000 años no entendimos. Y es nada más y nada menos que la revelación de qué es la cruz. La ausencia de vida de Dios en nuestra generación es la ausencia que hay de crucifixión en la vida de la iglesia. Gracias por su amén tan entusiasmado. No es necesario que grite, que aplauda, pero por lo menos con que diga amén es solo para saber que estamos acá. Amén. Ahí está, estamos, listos. Por lo menos sabemos que estamos. Jesús tuvo una vida que no la vivió para sí. A veces nosotros decimos Jesús fue crucificado en la cruz. Y eso es verdad porque es la evidencia pública de algo que Él ya había decidido. Jesús no se crucificó el día que los romanos lo crucificaron. Jesús vivió crucificado. Cuando alguien decide vivir para hacer la voluntad de Dios, déjeme decirle algo en esta noche. La voluntad de Dios no es otra cosa que vivir crucificado. Porque no hay forma de vivir la voluntad de Dios si no es crucificado. Por eso Pablo va a decir en Romanos capítulo 12, verso 1, que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro verdadero culto racional. ¿Para qué? Para que comprobemos, y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no se puede separar la voluntad de Dios de una vida de crucifixión. Permiso, pastor. No se puede separar la vida de Dios de una vida de crucifixión. Cuando los evangélicos, no para decirlo el evangelio, cuando los evangélicos, cuando los creyentes, cuando los cristianos quieren separar la voluntad de Dios de la cruz, se produce algo que en nuestra generación, yo sé que usted va a coincidir conmigo, que abunda, y es la religión.
¿Cuándo alguien se vuelve religioso? O cuando se viste de determinada manera. O cuando canta de determinada manera. No, no, señores, eso no es religión. Lo que es religión es separar la voluntad de Dios de una vida crucificada. No hay manera, por favor, si usted está escribiendo solo para no olvidarse, no hay manera de vivir la voluntad de Dios que no sea crucificado. Para que no extrañe a mi papá, gracias por su amén tan entusiasmado. Jesús no tuvo muchas maneras de vivir. Jesús dijo, lo que hablo es lo que escucho a mi Padre. Lo que ven de mí no es mío, sino que es de Él. Las obras que mi Padre quiere que haga, yo hago. Él se limitaba a vivir en una voluntad que no era suya. Por eso los romanos lo crucificaron, pero Él vivió crucificado. ¿Dónde está esto en la Biblia? Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que el cual, siendo Dios, se despojó de sí mismo. Y para mí esta palabra ha sido clave los últimos 3 meses. Él despojó a los principados y a las potestades. Pero cuando tuvo que venir a la tierra, Él se tuvo que despojar. No lo despojaron los soldados romanos antes de matarlo. Él se despojó. Hay una diferencia entre que Dios te despoje a que tú te despojes. O como dicen acá ustedes, a que vos te despojes. Nadie puede ser despojado si ya se ha despojado. Y no solo que Él se despojó, sino que se humilló. ¿Por qué Él no fue humillado aunque lo humillaron? Porque Él ya se había humillado. Por favor, abraza al que está a su lado y dígale, si vos te humillás, nadie te puede humillar. Aunque te estén humillando. Pero vos te diste cuenta que lo que dijo fulano de tal fue para humillarte. Sí, pero no me humilló. ¿Por qué no me humilló? Porque yo he decidido vivir humillado. Quien se humilla delante de Dios nunca se humillará por las acciones de los hombres, aunque sean los que te están por crucificar. Cristo tuvo una vocación, tuvo una manera de vivir y no fue de muchas maneras, fue una sola. Vivió para hacer la voluntad del Padre. ¿Quién de los hombres se ha despojado tanto como Cristo? Ninguno. ¿A quién de los hombres de la Biblia se le ha dado tal magnitud de responsabilidad y grandeza? Solo a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es incomparable e inigualable. Ahora, la cruz de madera, la cruz romana, la cruz de la vergüenza o de la maldición, solo fue la consumación de una vida como crucificado. El día que los romanos lo crucificaron, lo único que pasó fue que todo el mundo vio que Él vivió como crucificado. ¿Se acuerda Mateo capítulo 26, la oración de Getsemaní? Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, aún en los momentos de mayor angustia, porque un versículo anterior dice, y mi alma está angustiada hasta la muerte. Aún en los momentos de mayor presión, aún en los momentos de mayor angustia, Él recordó que la única razón por la que Él vino a la tierra fue para hacer la voluntad del Padre. Hasta entonces no se había encontrado una persona que pudiera vivir. Por eso en todo fue tentado, mas no se halló en el pecado. No es porque Él era un superhombre, Él era hombre. Jesús no era un superhéroe. Oh, no pecó porque era Jesús. No, dice que Él era igual a nosotros. ¿Por qué Él no pecó? Él no pecó no porque no fuese tentado. Él fue tentado y en todo lo que usted y yo podemos ser tentados. ¿Por qué Él no pecó? Porque Él estaba crucificado. No necesitó ser clavado para estar crucificado. Por favor, solamente regáleme atención para que lleguemos juntos al mismo tiempo. ¿Cuál es la vocación de un cristiano?
¿Cuál es la vocación de un verdadero hijo de Dios? Identificarnos con su vocación, y esa es la vida gloriosa a la que Él nos invitó. Hermano, la vida gloriosa a la que Él nos invitó no es una vida de éxito humano. La vida a la que Él nos invitó no es una vida que se puede comprar con 17 leyes para ser una buena persona. La vida a la que Él nos invitó es: el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Por eso, cuando el evangelio se minimiza a decirle a una persona que Dios va a hacer algo con su vida, Dios no va a hacer algo más con su vida, a no ser que usted le garantice a Dios que todos los días tomará su cruz. ¿Cuál es la única confianza que... A ver, vamos a revertir la pregunta. Antes de decirla, vamos a revertir la frase. ¿Cuántos confían en Dios? Uy, qué poquito. ¿Cuántos confían en Dios? Por favor, no me asuste. ¿Cuántos confían en Dios? Cambio la pregunta. ¿Cuántos son confiables para Dios? La confiabilidad de Dios no está en mis logros humanos. Por favor, Isaac. Están en los logros cristianos. ¿En qué logros está la confianza de Dios? En aquellos logros que Cristo conquistó por nosotros. ¿Cuáles son los logros que Cristo conquistó por nosotros? La cruz. La confiabilidad de Dios para con usted y conmigo es en que usted y yo le garanticemos a Dios que todos los días de nuestra vida tomaremos nuestra cruz y nos negaremos a nosotros mismos. Aunque Dios no tiene tiempo porque Él es eterno, Él día a día mira qué tan crucificados nosotros estamos. Porque esa es la confianza que tenemos para con Dios. Gracias por su amén tan entusiasmado. Yo confío en Dios. ¿Puede decirlo conmigo? Yo confío en Dios. Lo que no puedo garantizar es que Dios confíe en mí. Porque ¿en qué está la confianza de Dios para con nosotros? En que el que quiera seguirlo, tome su cruz. Yo sé que esta frase usted la debe haber escuchado, sobre todo los que tienen más de 20 años en el Evangelio, muchísimas veces. Pero por favor, yo tengo más de 20 años en el Evangelio y más de 20 años de vida. Todas las veces que lo he escuchado, le pido en esta noche que haga como si fuese la primera vez que lo oyó, por una sencilla razón. Cuando oímos mucho una palabra, pero no la vivimos, nos fastidiamos. Oh, otra vez la cruz. Otra vez negarse a sí mismo. ¿Cuándo voy a vivir? Es que no hay vida fuera de la cruz. No hay vida. La vida que usted y yo podemos vivir fuera de la cruz no se llama evangelio, se llama religión. Y la religión de la cual muchos de nosotros estamos hastiados es la misma religión que hay en nuestra vida cuando nos bajamos de la cruz. Porque esta es la deficiencia de la ley. La deficiencia de la ley es que no podía ser perfecto en cuanto a la conciencia los que practicaban ese culto. Entonces aquí no, como dije todos estos días, aquí no, solamente en Argentina, hay mucha gente que es perfecta según el culto. Oh, qué presencia había esta noche. Oh, qué bueno que estuvo el servicio de la ofrenda. Qué linda palabra. Pero cuando pisa la puerta para afuera, sigue pecando de la misma manera que pecó antes del culto. No es que la persona es mala, es que no ha resuelto el problema del pecado. Y el problema del pecado no se resuelve con 7 pasos para ser libre del pecado. Oh, haga esta oración y si usted hace esta oración, su problema de pecado terminará. No, porque el problema de pecado del mundo, Dios lo resolvió en un solo lugar, la cruz. Cuando alguien viene a nosotros, pastores, líderes, y nos dice, quiero dejar de pecar y no puedo, la respuesta no es repetir conmigo y porque si repetís conmigo vas a hacer... No, la respuesta es, toma tu cruz, niéguete a ti mismo y síguelo. Llegué al final antes de empezar, así que vamos a empezar. La cruz marcó el camino. Muchos de nosotros, tal vez usted se identifique conmigo, en estos años en el Señor, hemos escuchado frases como esta. Oh, hermano, Cristo murió en la cruz para hacer un sacrificio que tú ya no tienes que hacer. ¿Alguna vez escuchó esa frase? Oh, Cristo murió por usted para que usted ya no tenga que morir. Entonces, ¿qué pasó? Llevamos 2000 años teniendo gente demasiado viva al pecado dentro de la iglesia.
No sé si acá en Guatemala, pero allá en Argentina pasa. Tal vez acá no, y ustedes son todos, yo les estoy contando cosas para que nos ayuden en oración. ¿Vio cómo esos hermanos, acá yo sé que no hay ninguno, pero que se quiere enterar de algo que le pasó al otro? Y para hacer un poquitito más espiritual el chisme dice, contame, dale, porque quiero estar orando. Me parece que acá también pasa. La cruz no fue, en una medida sí fue el sacrificio que usted ya no tiene que hacer, porque Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades y los pecados del mundo. Gracias por su amén tan entusiasmado. ¿Sí? Ahora, en otra medida, la cruz sí representa un sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Y es el sacrificio que más le duele al ser humano. Y es el sacrificio a nuestra voluntad. Hebreos capítulo 10, verso 19. Perdón, no quería comenzar gritando tanto. Así que voy a tirar el punto muerto y bajar un cambio. Hebreos capítulo 10, verso 19. ¿Esto que está acá es energizante? Aleluya. Es energizante disfrazado de café. Así que, hermanos, teniendo, ¿qué cosa? Por favor, mira el que está solo, abrácelo. Pero así como abrácelo con ganas, no con abrazo evangélico. Abrácelo con ganas. Y dígale, abrazo evangélico. Abrácelo con ganas y dígale, tenemos libertad. No es algo que vamos a tener. Es algo que ya tenemos. Teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar. ¿Por qué es importante entender esto? Tal vez en nuestra mente occidental esto sea irrelevante. Pero nadie, absolutamente nadie, que no fuese del orden de los sumos sacerdotes, podía entrar al lugar santísimo. Usted sabe que durante el periodo del pueblo de Israel en el desierto, la única forma que la gente tenía de saber que Dios había aceptado el perdón de sus pecados era que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. Y si sobrevivía, era porque Dios había aceptado el sacrificio. Usted conoce la historia que los sumos sacerdotes iban atados con un hilo que si tironeaban y el sacerdote no sonaba, no pateaba, era porque no había sido suficiente. Bajo esa perspectiva es que el autor a los Hebreos nos va a decir, por favor, Hebreos capítulo 10, el versículo que teníamos recién, 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ya no necesitamos de un sumo sacerdote. Pero en nuestra generación, acá no, allá en Argentina, se escuchan frases como esta. Pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Y si Dios le da una palabra, dígamela. A usted que Dios lo escucha más. Y si tenemos un profeta en la congregación, pobre profeta. Profeta, usted que tiene la palabrita, usted que tiene el teléfono rojo de Dios, pregúntele a Dios. Vuelva a abrazar a su vecino. Y dígale, tenemos libertad para entrar a donde antes no habíamos entrado. ¿A qué lugar usted y yo no podíamos entrar? Al lugar santísimo. Perdón, yo no los quiero marear a los hermanos de multimedia, solo ahí está. ¿Por qué tenemos libertad? Por la sangre de Jesucristo. Verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él... ¿Se acuerda que dijo Jesús en Juan capítulo 14, verso 6? Pasaje de calcomanía de auto. Yo soy el camino. Ve que todos conocemos el versículo por la calcomanía del auto, pero no por dónde está. Yo soy. ¿Qué camino era Él? Él era el camino que era imposible de ser abierto. Cuando nosotros escuchamos frases como, hace 23 años que estoy en los caminos del Señor. ¿Qué significa eso? Eso debería de significar, hace 23 años que estoy crucificado.
Oh, estoy contento, pastor, porque mi hijo volvió a los caminos del Señor. Tremendo. Usted lo ve y sabe que no está en los caminos del Señor, que está en la iglesia, pero no en los caminos, ni siquiera en la iglesia, que está en la congregación. No está en los caminos del Señor, porque ¿cuáles los caminos del Señor? Los caminos del Señor es uno solo, la cruz. Porque la forma en la que Él abrió el camino fue, por favor, volvamos a poner el versículo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué era el velo? El velo en el templo era un pedazo de cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero aquí Él nos va a decir que el velo no era eso, que el velo era su carne. Mire, no me quiero meter aquí porque podríamos estar horas con esto. Bueno. Jesús era la representación en la tierra del lugar santo. Si tuviéramos que ponerle la tipología, era el lugar santo. Pero había una limitación aún al acercarse a Jesús, y era que no podíamos entrar al lugar santísimo. Entonces el velo se tuvo que rasgar. ¿Qué velo se tuvo que rasgar? No era el velo del templo, aunque tuvo una repercusión en el templo. El velo que se tuvo que rasgar era su carne. ¿Por qué debía de rasgarse su carne? Porque tenía que abrirse el camino. ¿Quién era el camino? Cristo. Jesús guardó durante 33 años y medio a Cristo dentro de sí, pero la cruz rompió la cáscara. Déjeme darle el ejemplo del huevo. ¿Sí? ¿Puede pensar conmigo en un huevo? ¿Sí? Usted no se come la cáscara del huevo. Bueno, por lo menos las personas normales no. Tal vez haya entre nosotros algunos que digan, no, sí me como la cáscara del huevo. No hay problema. No hay problema. Pero la cáscara no tiene los nutrientes que tiene lo que está dentro del huevo. Los nutrientes que el huevo tiene están dentro, no están en la cáscara. La cáscara solo lo guarda hasta el momento que deba de ser, voy a usar una palabra muy evangélica, manifestado lo que tiene dentro. Para eso el huevo debe de pasar o un proceso en el que se rompe o que se hierve para que se descascare. ¿Está bien dicho? Sí, se descascare. ¿Por qué digo, y antes de que usted me mate con su pensamiento, por qué digo que Jesús era la cáscara que contenía a Cristo? Porque los discípulos estuvieron 3 años y medio con Él y sin embargo seguían pecando. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Quién fue el que le cortó la oreja al siervo de Malco? ¿En qué? En un ataque de... Por lo tanto, Él no había resuelto el asunto del pecado. ¿Y estuvo cerca de Jesús? ¿Caminó con Jesús? ¿Durmió en el mismo perímetro que Jesús? Y sin embargo, Él hizo lo que Pablo dice que no hay que hacer. Pablo dice, airaos. Pedro airó, se airó, pecó, lo dejó sin oreja al otro. Por eso hay personas, no acá en Guatemala, solo allá bien lejos, que vienen a la congregación, cantan que están cerca de Jesús, pero sin embargo, cuando le tocan bocina con el auto, se acuerda de toda la familia del conductor. Mire, qué manera tan elegante de decirle. Y no tiene 3 años y medio como Pedro, tiene 33 años y medio dentro de la iglesia, cerca de Jesús. Pero no cruzó el camino. Cristo murió en la cruz, mejor dicho, Jesús murió en la cruz para que Cristo pueda resolver lo que no se había podido resolver hasta ahora. Por favor, yo sé que usted lo sabe, solo déjeme garantizar que lo sabe. Jesús no vino a hacerte mejor la vida.
Jesús no vino a cambiarte la vida. ¿Sabes qué vino Jesús? A arruinártela. Yo sé que este mensaje no es el más popular del mundo y no es lo que hemos predicado durante los últimos 50 años. Por eso tenemos las congregaciones más grandes de Latinoamérica y sin embargo los países más corruptos de Latinoamérica. Porque estuvimos cerca de Jesús, pero no cruzamos el camino. Y por favor, yo no estoy acá para darle un tinte negativo al asunto, simplemente plantearnos una realidad para que podamos entender juntos en esta noche, si el Señor nos permite y nos da luz, cómo resolverlo. Porque si no, dentro de 50 años o menos, porque algunos no tienen 50 años, con el mayor de los respetos se los digo, pero dentro de 50 años tendremos que volver a plantearnos la reevangelización de nuestros hijos. Usted sabe que hay una estadística que dice que el 74% de las personas que se convierten en una campaña evangelística son creyentes apartados o hijos de creyentes. 74%. Es decir, 7.4 de cada 10, 7.4. O de cada 100, 74 son personas que ya estuvieron en una iglesia o que sus padres estuvieron en una iglesia. La pregunta es, dentro de 50 años, ¿cómo será esa estadística? ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque no hemos entendido de qué se trata el Evangelio. Y yo no espero de verdad, y sepa que es mi corazón, no espero que en una noche podamos resolver juntos qué es el Evangelio, pero que por lo menos el Señor nos permita tener un vistazo de luz a saber por qué necesitamos el Evangelio. Él abrió un nuevo camino. Por favor, dígale al que está a su lado, Él abrió el camino. Pero hay un lugar a donde Él no te puede llevar porque ya no está ahí. Vamos a construir juntos el pensamiento. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura. Por favor, abraza al que está a su lado y dígale, si predicas la cruz, te van a tratar de loco. Y esto no es de ahora, ¿eh? Pablo le predicó a los corintios y dijo, porque la palabra de la cruz es locura. Si en algún momento de tu vida te tratan de loco, entonces sepa que está en el camino correcto. Si usted dice ser cristiano y yo digo ser cristiano, y en nuestro trabajo o en nuestra universidad o en el ámbito en el que nos movemos, alguien no nos llama loco, entonces no estamos viviendo el Evangelio. No lo digo yo, lo dice Pablo, porque la palabra, así que enójese con Pablo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, por favor diga conmigo, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Busque por favor el capítulo 2, verso 1 de la misma carta. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Déjeme darle no un problema, un diagnóstico en nuestra generación. Desde mi humilde perspectiva, veo que sobre todo la iglesia latinoamericana, entre otras congregaciones por supuesto, es muy similar o muy semejante a la iglesia de Corinto. Una iglesia llena de dones, llena de manifestaciones, llena de palabras, llena de conocimiento, pero vacía de cruz. Y cuando Pablo tiene que ir a ellas, no va con un gran mensaje. Él no va diciéndoles, acá llegó el superapóstol Pablo, que subí al tercer cielo y bajé
conozco un hombre que no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. No, Pablo dice, no fui a ustedes con excelencia de palabras, ni de sabiduría humana. Por favor, volvamos a mirar el capítulo 2, versículo 1. Cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. O sea, Pablo no fue buscando que lo quieran. Pablo no fue buscando, queriéndoles caer bien a los corintios. Mire el verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros. Recuerde que en el capítulo 1 Pablo dice que se enteró por los de Cloé que había algunas divisiones y algunos problemas, y algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, pero Pablo dice yo no quise saber eso. No me interesó saber quién lo dijo, de dónde vino, de dónde salió el chisme, quién se lo contó a quién. No, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La palabra de la cruz dice que no puedes ver la victoria de la vida hasta que lleves lo natural y lo humano al fracaso y al abandono. Y aquí entra el mensaje. En la cruz, ¿por qué es importante la palabra de la cruz? Porque en la cruz somos derrotados en nuestra humanidad. Y déjeme darle una palabra profética que no sé si será muy buena o muy mala, pero en la cruz eres abandonado por Dios. Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has o desamparado? Que si usted lo busca en el Strong, la palabra más fuerte para abandonado y desamparado es dejado atrás. Jesús está hablando en la cruz, no está hablando usted y no estoy hablando yo. Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿cuál fue la sensación que produjo en Jesús la cruz? Abandono, desamparo. Por favor, yo le pido que usted juzgue esta palabra en el Señor, pero no podrás decir que experimentaste la cruz hasta que no pases por el momento en el que te sientas abandonado por Dios. Hay un momento, yo sé que a nosotros no nos gustan estas cosas porque nos gusta que nos digan que el Señor va a estar con nosotros toda la vida, en los momentos lindos y en los momentos difíciles, pero hay un momento donde Dios te tiene que abandonar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa frase nos permite decir a nosotros que Dios abandonó a su Hijo en la cruz. Y hasta que usted y yo no entendamos por el Espíritu lo que significa ser abandonados por Dios, no entenderemos la obra de la cruz. Porque la obra de la cruz no se trata de maximizar tu potencial, la obra de la cruz se trata de anular tu humanidad. Porque todo lo que sea humano para Dios no cuenta en su propósito eterno, por más que sea bueno. Oh, este muchacho canta lindo, sí, pero si todavía sigue siendo demasiado humano, no califica para el propósito eterno de Dios. No, hermano, pero Dios no desecha a nadie, no, vamos a redefinir eso, porque Dios no desecha a nadie que se haya decidido presentar como sacrificio vivo, santo y agradable. Aquel que quiere seguir pecando, Dios dice, te amo, eres mi hijo, pero no puedo contar contigo para mi propósito. Eres mi hijo, yo te amo, nada. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8. No hay nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni esto, ni lo primero, ni lo otro, ni lo último. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Sí, es verdad, lo que pasa es que hay que garantizar que seamos útiles al propósito eterno de Dios. Porque, déjeme decirle algo, Dios amaba a Juan Marcos, pero Pablo lo trató de inútil. ¿Se acuerda? Tráigame a Juan Marcos, que en otro tiempo me fue inútil. Dios amaba a Onésimo, pero Pablo lo llamó de inútil. ¿Inútil a qué? Por favor, no confundamos. Dios ama, pero solo puede considerar para su propósito a los que están crucificados. Así es. Por eso, alguien puede decir que está crucificado cuando experimenta una sensación de vacío. Déjeme decirte algo, si en este último año te has sentido vacío, vas por buen camino.
Porque la cruz se trata de vaciar nuestra humanidad. ¡Oh! Pero ahora, ¿qué hago con esto? ¿Y qué hago con lo otro? ¿Y cómo resuelvo esto? Me siento vacío. ¿Sabe? Cuando oímos una palabra tan fuerte como la que ustedes han oído en este año, la primera sensación que le pasa a una persona es que se siente vacío. ¿Y qué hago con el alma ahora? Y si no hay más sanidad interior, ¿quién me sana mi alma? Y comenzamos a vaciarnos de nuestras herramientas. Herramientas que creamos en la humanidad para tratar de emparchar algo que Dios quiere matar. Dios, por favor, mira que está a su lado con la mejor sonrisa, la mejor de esta noche, la mejor. Y si son postizos, mucho mejor todavía. Por favor, no se avergüence de los postizos, porque es buena foto para el Facebook. Por favor, mira que está a su lado y dígale, la vida de Dios en ti te llevará a un momento de vacío. Y déjeme ser más fuerte en esto. ¿Sabe cómo usted sabe que está siendo crucificado verdaderamente con Cristo? No porque lo canta. Primero, porque se siente abandonado. Segundo, porque se siente fracasado. Déjeme hacerle una pregunta y por favor no la responda, respóndasela a usted mismo. ¿Cuántos han intentado agradar a Dios y fracasaron en el intento? ¿Cuántos han dicho en algún momento, no sigo más? ¿Por qué? ¿Por qué seguir si cada vez que me recompongo pasa algo y vuelvo a fracasar? Es que hay un momento donde la cruz te tiene que llevar al fracaso de lo humano. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, ¿se acuerda? Sí. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Pregunta, ¿el Cristo eterno y todopoderoso podía bajarse de la cruz? Pero Jesús estaba fracasado humanamente. Brazos clavados, pies clavados. Humanamente era imposible bajarse de la cruz. ¿A qué lo llevó eso? A una situación de fracaso. Usted y yo no habremos experimentado la cruz hasta que no nos hayamos sentido fracasados de nosotros mismos. Porque la cruz te conduce a un punto de debilidad. Señor, no puedo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Hermano, ahí no está hablando de que si usted no sabe cocinar, deje que la gracia se baste y que el Señor se haría fuerte en su... No es esa debilidad. ¿Sabe qué debilidad habla? Habla de la debilidad de agradar a Dios humanamente. ¿Cuántos de nosotros, honestamente, en algún momento de nuestra vida hemos sentido ganas de tirar la toalla porque sabíamos que hacíamos 2 bien y 4 mal? Que con el labio decíamos, Señor, te amo, pero con la mente estábamos pensando, ¿cuándo terminará el pastor de predicar? Yo sé, puede causar gracia, pero esa sensación es una debilidad. Por favor, si usted puede, levante sus manos al cielo, porque los próximos días la cruz será tan real en tu vida. Pero no desde el mensaje que el pastor predica el domingo o que el invitado predicó el lunes, sino desde la comprobación del fracaso de tu humanidad y mi humanidad. Dios no creó al hombre con pecado. Dios no creó al hombre con pecado. El hombre introdujo el pecado a la tierra, pero Dios no creó al hombre con pecado. Es decir, mire, si yo sé que esto puede causar un poquito de cortocircuito, pero me hago responsable. Cualquier cosa, si usted tiene preguntas, el pastor Héctor se las responde al final. Dios no creó al hombre humano en cierto sentido, porque Dios no creó al hombre para la tierra, Dios creó al hombre para sí. Por eso Él le dio su imagen.
Su imagen era la capacidad de representarlo a Él. Lo ideal no era que el hombre sea visto. Cuando el hombre pecó, lo primero que se dio cuenta es que carecía de imagen. En otras palabras, déjeme decírselo como dice la Biblia, que estaba desnudo. Y el hombre se volvió humano porque se volvió sin vida de Dios. Lo que Dios sopló en el hombre fue vida. Y sopló Dios aliento de vida. Y el hombre tuvo vida. Pero sin Dios, el hombre no es otra cosa que polvo. Déjeme darle la definición, según los pensadores que saben. Un ser humano es alguien que es humano, es decir, que no tiene vida de Dios. ¿Se acuerda de qué se alimentaría la serpiente? Y comerás polvo. ¿Qué es comer polvo? Comer polvo no era comer tierra, comer polvo era comerse al hombre sin vida de Dios. Por eso Pablo dice, y no estoy usando versículo bíblico, conécteme con la idea. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, pues me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿qué sentidos? Los humanos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Déjeme decírselo como en bien criollo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Temo que la serpiente se los coma. Pastor, ¿cómo que la serpiente se los coma? ¿A quién se come la serpiente? Al hombre cuya vida no está en Dios. Mire, yo quiero pedirle que me regale los próximos minutos porque por lo menos a mí se me acaba de abrir una ventana a algo que hasta ahora pensé que había entendido porque me doy cuenta que no había entendido nada. La vida de Dios en ti es lo único que puede hacer que no te pierdas. No es estar en la iglesia lo que garantiza que no te vas a perder, porque hay gente más perdida dentro de la iglesia que afuera. Acá no, en la iglesia argentina. ¿Por qué está perdida? Porque dejó que la serpiente los engañe, se los coma. La serpiente no tiene poder para tocar a aquellos que están vivos en Dios. Pero esto, ¿qué pensé yo cuando me decían frases como esta? Ah, bueno, entonces si tengo un auto nadie me lo va a robar porque estoy... No, porque lo que busca la serpiente, hermano, no es tu auto, es tus sentidos. Porque si tu sentido, es decir, tu humanidad se extravía de la vida de Dios, dejas de ser fiel a Cristo. ¿Cuándo alguien deja de ser fiel a Cristo? Cuando deja de cantar, oh Señor, quiero ser fiel a ti. No es esa, no es esa fidelidad. Es cuando usted deja de colaborar con el diseño de Dios. ¿Por qué creó Dios a Eva? Dios creó a Eva, primero, porque no era bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué Dios creó a Eva? Porque Adán necesitaba una ayuda, no ayuda idónea. Ayuda idónea. Son dos cosas diferentes. Pablo, en el pasaje que les acabo de mencionar, desde el verso 1 al verso 3 dice, toleradme un poco de locura. Ojalá digo, toleradme bien. Porque os celo con celo de Dios, a fin de presentaros como una iglesia virgen pura, sin mancha ni arruga. Y el verso 3 dice, pues me temo. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Pablo está hablando de que la iglesia, al ser la esposa del postrer Adán, es decir, la esposa de Cristo, sea ayuda idónea al propósito de Cristo, según Dios. Pero cuando alguien deja que su humanidad se extravíe, deja de ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios no es venir a todos los domingos a la reunión. Yo sé que usted me puede odiar si... bueno, listo. Entonces, no tengo que venir más a la reunión. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es más que venir a la reunión. Ser fiel a Dios es más que cantar. Ser fiel a Dios es ser una ayuda idónea a los diseños de Dios en la tierra. Pero si tu humanidad se extravía por la falta de crucifixión, entonces dejarás de ser una ayuda idónea para convertirte en el estorbo de los que sí quieren estar crucificados.
No lo digo yo, pero Romanos capítulo 1. Pablo dice, tengo deseo de ir a ustedes a fin de comunicarles un don espiritual, pero me temo que he sido estorbado. La palabra estorbo ahí significa detenido en el tiempo. Cuando usted estudia la cronología, Pablo estaba siendo detenido en el tiempo por una iglesia que no quería la cruz. Por favor, abraza al que está a su lado. Por favor, abrácelo en esta noche, abrácelo. Porque este es el cable a tierra. Abrácelo y dígale, no me estorbes. No sé si alguien me puede acompañar con el teclado para que todos piensen que estoy terminando. No sé por qué cuando la iglesia ve a los músicos pasar y dice el predicador está terminando. En mi caso estoy empezando. Pastor, ¿puedo ir 10 minutos más? ¿Sí? El mundo no necesita cristianos exitosos. Oh, hermano, si usted sigue estos 5 pasos, usted será un cristiano exitoso. El mundo no necesita eso. El mundo ya tiene mucha gente exitosa sin Dios. Ah, bueno, pero nosotros seremos cristianos y haremos la diferencia. Déjeme decirle, si quiere sacamos la historia. ¿Cuánta cantidad de cristianos fueron exitosos según los hombres y sin embargo fueron desaprobados según Dios? Salomón fue exitoso según los hombres. Su reino fue incomparable, no hubo otro reino tan esplendoroso como el de Salomón. Su sabiduría, no hubo otra persona a no ser Cristo sabia como él. ¿Quiere ir más éxito? Nadie tuvo tantas mujeres como Salomón. Y nadie tuvo tantas suegras como Salomón y sobrevivió. No, porque uno se queda con que Salomón tuvo 961 esposas, pero también tuvo 961 suegras. Salomón fue exitoso porque sobrevivió a los 961 esposas. Pero sin embargo, según Dios, Salomón fue desaprobado. Según los parámetros humanos, Moisés fue exitoso. Dio inicio. ¿Cómo recordamos nosotros los fundadores de nuestras naciones? Oh, porque nuestro fundador, en el caso de Argentina, Juan de Garay, fundador de la República Argentina. Moisés fue fundador del pueblo de Israel. Él fue el que bajó la constitución dada por Dios. Él fue el que estableció los poderes. Pero sin embargo, golpeó la roca y la roca era Cristo. El mundo no necesita cristianos exitosos, sino al Hijo de Dios, expresado en hombres y mujeres que eligieron el fracaso de lo humano para expresar el poder de la cruz. Yo aquí estoy cerrando. El punto 3 para entrar al punto 4. Sin el fracaso de lo humano, Cristo no puede ser visto. Por eso Él nos dejó una responsabilidad. Y ahora la vamos a leer. Pero quiero ir cerrando los últimos mensajes. El Cristo resucitado. Y yo le decía al pastor Héctor hoy mientras tomábamos un café, esto para mí fue un divisor de aguas en muchos pensamientos. El Cristo resucitado no fue visto por el mundo. Si usted ve el día después de la resurrección, no dice que el mundo lo vio. Los únicos que vieron al Cristo resucitado fueron los discípulos. Porque los únicos que necesitaban saber que Él había resucitado eran los discípulos. Lo que el mundo necesita saber y conocer es al Cristo crucificado. Por eso Pablo, antes de hablarle de resurrección a los corintios, comienza hablándoles del Cristo crucificado. A veces nos salteamos demasiado rápido la cruz. Oh, sí, Cristo murió por mí. Sí, pero no solo murió por ti, sino que te abrió el camino para que tú mueras con Él. Una cosa es Cristo muriendo por mí, otra cosa es yo muriendo con Él. La salvación es un acto de la gracia de Dios. ¿Sí? Por gracia sois salvos. Pero el abrazar el Evangelio, eso sí es una decisión personal. Usted no decidió ser salvo.
Porque Cristo murió en la cruz, salvando a toda la humanidad. El problema es que no toda la humanidad sabe que fue salva. Por eso se nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. El mensaje del resucitado no es el que debe de ser predicado al mundo. El mundo no necesita que le digas que Él ha resucitado. El mundo necesita oír: Él murió y te marcó el camino. Muere conmigo. Pablo podría haberles contado su experiencia en el tercer cielo. De hecho, lo hace al final. Pero él sabía que nadie puede ver al resucitado a menos que sea crucificado. La cruz es la declaración al sistema del hombre de que ya no estamos aquí. Cuando el mundo busca a los cristianos, debería de decir: esta gente no es de aquí. ¿Vio cuando usted conoce a una persona que parece que es totalmente anormal? ¿Cuál es la frase que se suele emitir en nuestro vocabulario? Esta persona no es de acá. Cuando usted está en Argentina y alguien le abre la puerta de un supermercado, lo primero que usted dice: este no debe ser argentino. Si usted escucha a alguien que viene de Argentina no hablando de sí mismo, el primer pensamiento: este no es argentino. Esa debería de ser la declaración. Que el mundo diga de nosotros: esta gente no es de aquí. Claro que no somos de aquí. Porque el que ha crucificado, el que ha sido crucificado, ya no es de la tierra. Es ciudadano del cielo. Nosotros le decimos muy rápido a la gente que son ciudadanos del cielo. Pero la ciudadanía del cielo no es porque yo le diga que es ciudadano del cielo. Es porque hubo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O sea, muchos pasajes de la Biblia sin cruz le hacemos a la gente una mejora de algo que no es. Porque vos no podés ser ciudadano del cielo si primero no moriste a la tierra. Por favor, el reino de Dios no tiene dos nacionalidades. Acá también son dos nacionalidades las que puedes adoptar. Por ejemplo, en Argentina vos podés adoptar la argentina, y si tus padres fueron italianos, podés adoptar la italiana. No es soy de la tierra y soy del cielo. No, para Dios no hay doble nacionalidad. O eres ciudadano de la tierra o eres ciudadano del cielo. Lo único que garantiza que no seas ciudadano de la tierra, lo que garantiza que eres ciudadano del cielo, es que hayas muerto a la tierra. Oh, aleluya. ¿Qué es morir a la tierra? Es no mirar las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿Por qué Satanás? Lo leímos al principio. ¿Por qué Pedro se convirtió en Satanás? Porque mira las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Quiero pedirte en esta noche: deja de considerarte a ti mismo. Muchas de nuestras predicaciones llevan a las personas a considerarse a sí mismos. Lo mismo que Pedro le dijo a Jesús: considérate a ti mismo. Y Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Al mismo Pedro que le había entregado las llaves del reino es al mismo Pedro que le dice Satanás. ¿Cómo usted explica eso? Es que Pedro estaba oponiéndose al único propósito que Jesús tuvo en la tierra. Por eso, mire la expresión de Jesús. Parece inocente, pero no es. Quítate de delante de mí. No podemos afirmar que Pedro estaba enfrente. Lo que podemos afirmar es que él se estaba convirtiendo en un estorbo, porque no había renunciado a la ciudadanía de la tierra. Por favor, abrace al que está a su lado. Bueno, no lo abrace si no quiere, ¿no? Muchos cristianos se encuentran peleando contra el fracaso. Muchos pastores buscan ser buenos predicadores. Hombres y mujeres que son absorbidos por la ansiedad y el afán, trabajando sin parar para no ser fracasados. ¿Y sabe qué es lo que te dice Dios cuando llegas a la cruz? Fracasado. No puede haber cruz sin fracaso. Pero pastor, ¿qué es lo que debe fracasar? Lo de mí que no le refleja a Él. Los próximos días, muchos de nosotros seremos llevados al fracaso de lo humano.
Porque todo lo que hemos edificado en nuestra vida sin cruz va a fracasar. Si abriste un negocio que Dios no te pidió, ese negocio fracasará. Si comenzaste una relación sin cruz, esa relación fracasará. Si tienes una amistad sin cruz, esa amistad fracasará. Porque todo lo humano sin cruz está condenado al fracaso. Por eso Pablo, en otras palabras, dice: todo lo he estimado como pérdida. Es decir, hasta que no estés listo a decir que sos un fracasado, no podrás ganar más de Cristo. Pasa que en una generación a la que le metieron que el fracaso es malo, es difícil entender que Dios me quiere fracasado. ¿Cómo entiendo que todos los años de ministerio que puedo llegar a tener sin cruz son un fracaso delante de Dios? El pastor Héctor predicó algo en estos días que fue tan clave. Si lo que hacemos no tiene la cara de Jesucristo, entonces ¿de qué sirve lo que hacemos? ¿De qué sirve que yo venga a la iglesia si mi vida no da a expresar su cara? Aleluya. Cristianos que pasan años de su vida sin creer en que Dios tiene complacencia de ti. Tú no tienes que hacer para que Dios se complazca de ti. Antes de Dios decir en Mateo 17, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, lo dijo en Mateo 3. ¿Sabe? Jesús no había sanado a ningún enfermo cuando el Padre dijo que Él tenía placer en su Hijo. Dios no encuentra placer en ti, en lo que tú haces, mi hermano. Que yo esté aquí hoy no le da placer a Dios, porque a Él le da placer que yo sea su hijo, independientemente de lo que haga. Pero si yo no entiendo eso, buscaré hacer algo para alcanzar su favor. Por eso cuando la gente cuando los predicadores muchas veces nos dicen: vamos, porque si usted hace eso, alcanzará el favor de Dios. Eso era antes de la cruz. Después de la cruz usted no necesita alcanzar el favor de Dios. Ya lo tienes por el hecho de ser su hijo. Ser hijo de Dios te habilita a alcanzar su complacencia. Pastor, entonces ¿por qué hago lo que hago? Lo hago por respuesta a su gran amor. ¿Por qué le sirvo? ¿Por qué estoy aquí? Si usted me pregunta a mí, yo quisiera estar en mi casa, no quisiera estar aquí, pero en respuesta a su gran amor. Dios no se agrada de cuántos escenarios yo prediqué en el mundo. Dios se agrada de que sea su hijo. Y lo que hago para Él es la consecuencia de mi respuesta a su gran amor. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. Claro, para nosotros siervos de Cristo hoy es como nos decían hace unos años atrás. Bueno, y en algunos lados nos siguen diciendo hoy: oh, el pastor es un siervo de Dios. Eso puede ser parte del folclore evangélico, pero en la mente de Pablo ser siervo era ser lo mismo que esclavo. ¿Por qué soy esclavo de Cristo? Soy esclavo de Cristo para responder en amor a su gran amor, no para alcanzar su gran amor. Mira con qué tan grande amor os ha amado el Padre, que os ha hecho hijos de Dios. Pastores amados, no busquen predicar para hallar favor de Dios. No busquen tener gente en sus congregaciones para hallar el favor de Dios. El favor de Dios está por el hecho de ser su hijo. Que todo lo que haga sea la respuesta a ese gran amor. Y no para pagar, porque Dios no te está cobrando. No hay un precio que debes pagar. Algunos predicadores me dicen: vos sos muy chico, te falta pagar precio. Está bien, si usted quiere decirlo, está genial. Pero para mí el precio lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo único que hay es la respuesta a su gran amor. Y la respuesta a su gran amor tomará nombre de fracaso. Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús oía la voz de Dios, hablaba lo que el Padre decía. Pero Jesús habla y dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado?
y no se oyó respuesta del cielo. El día que tú compruebas el abandono de Dios, valoras más sus palabras. Tú nunca valorarás tanto sus palabras hasta el día en que te sientes abandonado. Oh, sí, otra prédica el domingo, otra prédica el lunes, otra palabra que miro por internet. Pero el día en que Él te abandona, ninguna palabra de hombre suena a voz de Dios. Aunque diga, Dios me dijo que te diga. Porque es el momento en el que te sientes abandonado. Todo esfuerzo que hagamos para reducir el pecado en nuestra sociedad no es solo un esfuerzo sin sentido, sino que además hace vana la cruz de Cristo. Porque no hay algo que yo pueda hacer para reducir el pecado. Puedo marchar contra el pecado. Mire, en mi país, el 25 de junio del 2011, 250.000 personas marcharon contra la ley de matrimonio homosexual. Y la ley de matrimonio homosexual se promulgó. No hay algo que podamos hacer contra el pecado, a menos que llevemos a nuestra generación a la revelación de la cruz. Porque el pecado de la humanidad se resolvió en la cruz de manera visible, pero para Dios se resolvió en la eternidad. ¿Qué dijo Juan de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué dice Apocalipsis? Si no me equivoco, es capítulo 18, verso 20. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Decirle a mi vecino que es un pecador? Si no va a cambiar su estado de condenación. Pero si puedo mostrarle a él el camino a la cruz, entonces él resolverá el problema que los psicólogos no pueden resolver, que los psiquiatras no pueden resolver, que los médicos no pueden resolver. Y es el problema del pecado en el hombre. Termino, de verdad que termino. ¿Qué es tomar nuestra cruz? Tomar nuestra cruz es asumir mi incapacidad humana para responder al llamado y propósito divino. ¿Qué imagen tenemos nosotros de la cruz? Oh, sufrimiento. Para algunos dicen, vino mi suegra, llegó mi cruz. No, no es esa cruz. No es esa cruz. ¿Sabe qué es la cruz? Es asumir mi incapacidad humana para responder al llamado y propósito divino. Abrazar la cruz me llevará el tiempo que me lleve a asumir que soy incompetente en capacidades humanas para alcanzar las expectativas divinas. El hombre no puede llenar las expectativas de Dios. Si no fuese así, Jesucristo no hubiese venido a la tierra. Por eso el único que pudo cumplir toda justicia fue Jesús. Ni Pedro, ni Moisés, ni David, ni Eliseo, ni Elías pudieron cumplir las expectativas divinas, porque en todo se halló pecado. Pero en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Él no se halló pecado. Él fue el único que pudo cumplir las expectativas divinas y abrirnos el camino a nosotros para que podamos cumplir las expectativas de Dios. Los judíos querían que Dios restaure el reino de Israel, y esas eran las expectativas que tenían de Jesús. Pero Jesús no estaba para cumplir las expectativas de los hombres. Quiero decirte algo, si vive por las expectativas correctas, Dios te decepcionará. Pero si vives para las expectativas divinas, entonces no hallarás otro lugar que no sea la cruz. Lo que más desagrada de la cruz es que no es automática.
¿A cuánto les gustaría decir, oh, estoy crucificado con Cristo, listo? Oh, me crucifiqué, lloré una noche y me quedé crucificado. Lo que más desagrada de la cruz es que es lenta y progresiva. Por la falta de revelación de la cruz y por ende de una vida crucificada, nos ha vuelto frágiles y desatinados. Tomar la cruz es decidir por la voluntad de Dios antes que la propia. Es renunciar a una vida independiente. Es renunciar a mis propios deseos, porque no hago lo que quiero, no pienso en mí, no sea hecha mi voluntad. Lucas capítulo 9, verso 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo que crucificarme? Todos los días. Cada día debo de tomar mi cruz. Mire lo que dice: el que quiera seguirme, tome su cruz. No dice tome mi cruz, tome su cruz. Tú debes de ser llevado al momento de fracaso y abandono de nuestra humanidad, para que podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No puedes llegar a decir que Cristo vive en ti si tú todavía vives. Por eso primero dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Póngase de pie, por favor. Pero yo le pido que no se ponga de pie, se ponga a charlar, se distraiga. No, mantengamos este ámbito tan maravilloso. Porque nuestra debilidad son los apetitos de la carne. Nuestra fortaleza es nuestra dependencia de la cruz. Somos fuertes dentro del sistema en el que estamos si estamos crucificados. ¿Qué hace que seas fuerte dentro del ámbito donde tú estás? A ver, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos reconocen que en el lugar donde se mueven diariamente hay pecado? ¿Cuántos reconocen que en el lugar donde se mueven diariamente hay falta de Dios? ¿Cómo se resuelve eso? Estando juntamente crucificado. La cruz diaria destruye las distracciones. La cruz diaria deshace las debilidades. La cruz diaria desmantela los planes lógicos de la carne. La cruz diaria deteriora las influencias de las opiniones que me rodean. La cruz diaria desfallece lo terrenal, lo que me debilita. Por lo tanto, lo que hago desde la cruz será efectivo. En otras palabras, la cruz cotidiana es la dosis de victoria de Cristo en mí. Quiero pedirle que incline su rostro allí donde está. Lo bueno de no estar atado a las expectativas humanas es que si usted pensaba que esta noche escucharía algo que lo haría volar a una cuarta dimensión, ya fue decepcionado. Porque el Evangelio es demasiado simple, demasiado sencillo, perdón, no simple. Pero el hombre lo hace complicado cuando le agrega muchas cosas fuera de la cruz. La cruz no tiene adornos, la cruz es una sola. Y por más que la querramos disfrazar de éxito, de prosperidad, sin lugar a dudas, cosas que pueden venir, pero no es el objetivo del Evangelio. Quiero que por favor inclines tu rostro allí donde estás y que juntos le pidamos al Señor, en humildad y sencillez de corazón, que nos permita ver esa cruz. No esa cruz romana, no esa cruz que se puede señalar con el dedo o clavar en una pared. No, la cruz que resolvió el problema de la humanidad.
La cruz que puede resolver nuestro problema de pecado. La cruz que nos puede hacer efectivos en el llamamiento divino. Señor, revélanos tu cruz. Porque no es la teoría de un predicador, es la esencia del Evangelio. Si alguien quiere seguirme, cámbiale la palabra. Si alguien quiere ser discípulo, si alguien quiere ser cristiano, si alguien quiere ser hijo de Dios, si alguien quiere representar este Evangelio, tome su cruz. En otras palabras, fracase a lo humano. Siéntase abandonado por Dios. Entonces descubrirás que nada de ti, que no sea Él en ti, puede agradar a Dios. Pero canto lindo. Sí, pero si no es Él, Él no se puede agradar. Porque Él solo se agrada de lo que es Él en nosotros. Por favor, adora al Señor allí donde usted está. Por favor, si pueden poner en pantalla Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El que resucitó a Cristo no es el Dios de guerra, es el Dios de paz. ¿Cómo sé, pastor, que estoy camino a resucitar? Porque estoy en paz. Mis enemigos me rodean, pero estoy en paz. Los problemas se me agolpan, pero estoy en paz. Las críticas me comen la cabeza, pero estoy en paz. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, verso 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Por favor, tómele la mano a la persona que está a su lado y dígale estas palabras. Si Él no te hace apto, no puedes hacer su voluntad. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Hacer su voluntad no es mi deseo, es la obra de Él en mí. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable. ¿Cuántos quisieron hacer algo para Dios y les salió para el diablo? ¿Cuántos quisieron hacer algo para Dios y les salió mal? Es que no lo puedo hacer yo. Lo debe de hacer Él en mí. Por eso hablamos de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No es el mensaje que se le ocurrió al pastor predicar un domingo al mes. No. Es la única realidad que puede hacer que nosotros hagamos lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias. Si puede levantar la mano junto a la de su hermano, porque Él es el que hace agradable la obra de Dios en nosotros. Llévanos, Señor. Llévanos al punto de la aniquilación de nuestra persona, para que solo sea visto tu Hijo en nosotros. Si usted puede abrir su boca y adorar al Señor antes que la música, antes que los muchachos de la adoración nos dirijan una palabra.
Quiero pedirle que usted abra su boca, abra su boca, abra su boca y deje que toda esa frustración por no poder agradar a Dios en su humanidad salga. Deje que en esta noche toda frustración humana salga de usted. Oh Señor, reconozco en esta noche que humanamente no puedo agradarte. Que hasta que no haya llegado a un sentimiento de abandono y de fracaso, no podré haber experimentado la realidad de este evangelio. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy. En mi fracaso y debilidad humana, aquí estoy. Diciendo: Señor, no tengo familia que enterrar. Todo lo que tengo lo puedo vender y dárselo a los pobres. Puedo tomar en esta noche mi cruz y seguirte cada día. Aunque me cueste pérdida, aunque me lleve a fracaso, quiero que todo lo que haga tenga el rostro de Jesucristo. Desde que entré, tuve esta percepción. No sé qué signifique para ustedes, pero el Señor me dijo que este año fue un año de mucha poda, porque el año 2018 será un año de mucho fruto. El Señor en este último tiempo estuvo podando la casa. No porque haya sido malo, sino porque los frutos eran de una temporada en la cual hoy ya no estaban. Para esta estación necesitaban dar otra clase de frutos. Veo esta palabra para esta casa y por favor júzguenlo en el Señor. Pero este año ha sido un año de mucha poda. Poda en lo personal, poda en lo familiar, poda en lo congregacional, poda en el ministerio, intimidad con Dios. Muchas cosas han sido podadas. Y la razón por la que eso ha sido podado no es porque hayan sido malos. Es porque para esta estación se necesitaba otra clase de frutos de justicia. El fruto de justicia que honra al Señor no es mi acción, es la acción de Él en mí. Veo para el próximo año en esta casa una gran manifestación de fruto, pero no fruto de nuestra humanidad, no el fruto de mi comportamiento, sino el fruto de Cristo en mí, produciendo Él en nosotros el fruto que es agradable ante Dios. ¿Cuál es el fruto que es agradable ante Dios? Aquel que el mundo puede comer y saciar su hambre. Y el único que puede saciar el hambre del mundo es Cristo. Por lo tanto, en el 2018, ¿qué será lo que produciré? La formación de Cristo en mí dará frutos, 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 frutos. Y los que parecían que estaban secos como la higuera, tengo esta visión, veo gente seca, veo gente que no dio fruto por mucho tiempo, pero a esa gente el Señor, en vez de maldecirla, les vuelve a dar vida. Ninguno perderá. Por favor, levante su mano al cielo y adore al Señor. Ninguno perderá la capacidad de dar fruto. Y aún los que eran estériles, dice el Señor, verán fruto. Aquellas áreas de tu esterilidad serán frutos que honren al nombre del Señor. Ministerios, intimidad con Dios. 2017, la revelación te podó.
2017, la revelación sacó de la casa lo que era artificial. 2017, la revelación quitó lo que no era Cristo. Porque 2018 será el año de los primeros frutos. El año de la primicia de lo que haré con esta casa. Primeros frutos. Todos estos años fueron formados para esta etapa. Por favor, levante sus manos y adora al Señor, porque hay un día donde muchas cosas cobran sentido, donde muchos procesos se entienden. Y no es la obra del predicador, es el Espíritu haciendo ese clic. Ahora entiendo, ahora puedo ver por qué el Señor me habló de esto, de aquello y de lo otro. Por qué el Señor hizo esto y lo otro. La razón por la que Él lo hizo es porque Él quería frutos de justicia que honren su nombre. Y los frutos de justicia no es algo que los hombres pueden producir, porque si lo pudieran producir no serían de justicia, serían de injusticia. Pero lo que Cristo produce en ti, aleluya, es lo único capaz de ser justo delante de Dios. La operación de Cristo en ti. La operación de Cristo en ti. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da fruto. Si estamos en lo correcto, ¿por qué no estamos dando frutos de lo correcto? Porque el árbol plantado necesita el tiempo para que sus raíces sean firmes, a fin de que el agua viva pueda nutrir el árbol. Estos 16 años echaron raíces firmes, raíces sólidas. No negociaste la raíz. Veo esta palabra muy fuerte. La raíz no fue alterada. La esencia no fue alterada. Ahora llegó el tiempo de dar fruto. Al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. ¿Cuál es el mayor fruto que pueden producir? Cristo siendo formado en la vida de aquellos que han decidido abandonar y fracasar su vida en la cruz para que Él sea visto. Por favor, abrace al que está a su lado bien fuerte y tenga, antes de aplaudir, tenga una palabra de oración por su hermano. Tenga una oración de palabra por su hermano. Vamos, por favor le pido, ore. Abra su boca y ore por el que está al lado suyo. Señor, que mi hermano, que mi hermana pueda mantenerse en la decisión del evangelio que ha abrazado. Aleluya.
puede gritarlo hoy. Y yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre. Padre me ama. Alguien levante sus manos y diga: yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre. Mi padre me ama. Alguien grítelo aquí. Que yo solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi padre. Mi padre me ama. Declárelo. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre. Mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine por Abriste el mar para que yo camine como todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine como todo el temor. Me rescataste, yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Señor, queremos darte gracias por este hermoso tiempo de impartición de tu vida, de tu impartición de la palabra. Gracias, Señor. Recibimos, abrazamos y creemos esa palabra para este tiempo, Señor. Gracias, gracias. Que nuestro fruto sea abundante, que nuestro fruto permanezca, que el producto, Señor, de este tiempo maravilloso de revelación sea el fruto de justicia, un fruto agradable, un fruto delicioso que te deleite. Gracias, Padre, por la vida de Cristo impartida en nosotros y por la vida de Cristo manifestada en nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, la paz sea con usted. Tenga una semana de mucho fruto. Bendiga a su hermano que tiene a la par. Le esperamos el miércoles para reunirnos aquí y seguir celebrando al Señor. Amén.